Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer unos panecillos de chocolate deliciosos. Pero antes de empezar, un gran saludo a Luna, que estuvo de cumpleaños hace poquito. Ahora sí, empezamos. En un bol agregué 170 ml de leche templada, una cucharada de mantequilla, 7 gramos de levadura seca para pan y una cucharadita de azúcar. Lo removemos todo bien para integrarlo y lo reservamos. Mientras, en un bol grande agregué 500 gramos de harina, una pizca de sal, 70 ml de aceite y la mezcla de antes. Ahora solo hay que remover todo para integrarlo. Primero con la cuchara fui así removiendo y cuando está más o menos todo integrado, agregué 100 ml de agua, pero de poco en poco, porque cada harina es diferente, así que puede que te sobre un poquito o quizás tengas que ponerle un pelín más de agua, pero el truco es ir mezclando así ya con las manos para amasar bien la masa y vas viendo que no esté demasiado pegajosa, pero tampoco muy seca. No te olvides de sacarte las pulseras y los anillos antes de empezar a amasar. A mí me echaré una manito aquí y arreglado. Luego solo hay que poner la masa en una encimera y amasar bien durante 10 minutos. Así apretando y estirando bien la masa. Yo suelo poner un reloj y así ya sé el tiempo exacto. Al principio es un poquito pegajosa, pero luego ya verás que quedará así, bien lisita y súper suave, así que ya está perfecta. Y ya verás que es una masa súper extra fácil. Ahora solo hay que darle forma de bolitas pequeñas para hacer nuestros panecillos rellenos. Yo prefiero pesar cada bolita para que queden todas más o menos iguales, de unos 50 gramos más o menos, pero también las puedes hacer a ojo sin problemas. Coges un poquito de masa, la amasas así un poquito con las manos y haces una bolita y listo. Las puse todas en una bandeja para horno, las tapé con un pañito y las dejé reposar durante unos 30-40 minutos para que crecieran y estuviesen más esponjosas. Cuando pase ese tiempo verás que están así más gorditas y al tocarlas ya se siente que están mucho más esponjosas. Así que solo hay que rellenar cada bolita. Cogí una y la fui estirando así con las manos mismo, haciendo un círculo más bien finito, pero tampoco muy finito. Así más o menos. Y le puse en el centro crema de avellanas, así una buena cantidad. Pero tampoco te vayas a pasar que si no, no se van a cerrar luego. Y para cerrarlas solo hay que juntar así los bordes y apretarlos bien haciendo un bollito, intentando que quede bien cerrado para que no se escape el chocolate. Y que quede así lisito por la parte de arriba y precioso. Y si no quieres ponerle crema de avellanas, también lo puedes rellenar de lo que más te guste. Como por ejemplo, hice unos con chocolate blanco. Pero asegúrate de que sea un chocolate de esos que se derriten bien, para que quede bien cremosito y todo derretido luego en el centro. Y perfecto. Las puse otra vez en la bandeja para horno, pero esta vez puse menos bolitas porque luego van a crecer en el horno y así tienen más espacio. Y las horneé a 180 grados centígrados durante más o menos unos 25 minutos, hasta que tenga un color doradito por encima, tal que así, tanto por encima como por la parte de abajo, así bien dorado y delicioso y con un olor riquísimo. Ahora, ya para darle el toque final, las pasé todas por azúcar glass, cubriendo una por completo, que le va a dar un toque extra delicioso. Mira, es que mira cómo quedan, como esos donuts que se venden en las panaderías. Y ¡tachán! Nuestros bollitos o panecillos rellenos de chocolate quedaron listos. Mira qué bien quedan con todo ese azúcar por encima y huelen deliciosos. Es que ya no sé cuántas veces dije que estaba delicioso, pero es que es la verdad. Y por supuesto tenía que abrir uno para que lo vierais por dentro. Ya veis que me costó un poco porque estaba un pelín caliente todavía, pero no me podía resistir a ver ese chocolate de dentro. Es que perfecto. La masa queda súper esponjosa, con una capita crujiente así por fuera. Y el chocolate de dentro, cuando aún está calentito, es lo mejor. Al morderlo ya estaba saliendo hasta por el otro lado, de tanto chocolate que había. Delicioso, vamos. Y bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Espero que te haya gustado esta receta de bollitos rellenos de chocolate. Es que mira otra vez el chocolate cómo queda por dentro. ¿Quién se puede resistir a eso? Dime. Pero bueno, si te gustó, ya sabes. No te olvides de darle un gran me gusta y dejar tu comentario ahí abajito para que yo lo vea. Y bueno, ya sabéis que yo soy Ana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!